sí en la línea telefónica tengo el gusto de saludar a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, profesora investigadora en Derecho Internacional del Tecnológico de Monterrey, a quien siempre saludo con mucho gusto. Ileana, ¿cómo estás? Muy bien, Primitivo. Un saludo para ti, uno para nuestro entrañable Pepe Cárdenas y, por supuesto, a nuestro auditorio. Por supuesto que sí, muchas gracias por tomar la llamada y preguntarte, después de lo que ocurrió ayer con Colombia, este golpe durísimo que le da Trump al presidente Petro en términos políticos, por supuesto, ¿qué podemos esperar? ¿Qué mensaje, cómo tenemos que leer los mensajes que está lanzando la Casa Blanca y estas decisiones que está tomando Trump y que confirman las amenazas que había lanzado antes de tomar posesión? Sí, bueno, mira, Trump está cumpliendo las promesas de campaña. Tiene que ser contundente en las acciones que está tomando, viables o no. ¿Y a qué me refiero con viables o no? Hay algunas que sí, con la capacidad que tiene como mandatario y bajo conceptos importantes como emergencia fronteriza o emergencia energética, puede llegar a lograr. Pero otros que no podría, como por ejemplo el retiro de ciudadanía a hijos de migrantes indocumentados, pero nacidos en Estados Unidos, eso pues sabemos y se ha dicho que violenta la enmienda número 14. Y como ese tipo de situaciones, vamos a ver defensa por parte de nuestros connacionales y otros migrantes respecto a varias de estas decisiones. Sin embargo, hay que señalar que el comportamiento de Colombia nos deja una lección. No hay que precipitar, sí hay que tener la cabeza muy fría antes de asomarnos al balcón, dirían los negociadores, antes de saber cómo vamos a actuar y cuáles son las cartas que tenemos para poder hacer un quid pro quo o una negociación balanceada. La mandataria mexicana ha dado una lección de cautela, Sí. sin sobrereaccionar, sino más bien, en lugar de ser reactiva, siendo activa respecto a las posturas que el mandatario ha tenido, que finalmente también son, como buen negociador que es, en esencia, en el periodo pasado Trump fue un outsider, venía del ámbito empresarial, no era un político versado, y ahora lo vemos ya con una capacitación extensa, fue mandatario, luego 4 años en campaña y ahora lo es, sabe lo que es la política, pero no pierde de vista lo que es el negocio. Y Donald Trump utiliza muchas veces este tipo de amenazas justamente para ver cómo reaccionan las otras partes en una negociación y ver entonces qué ventaja puede obtener de estos comportamientos. Así lo vimos ayer con Colombia. Amenazó duramente con incremento de aranceles ante el rechazo de Colombia de recibir las devoluciones de los migrantes. Y vamos, finalmente Colombia acepta, porque Colombia no solamente tiene una gran dependencia a los Estados Unidos, sino también tiene, desde el punto de vista de defensa militar, hay bases de militares de Estados Unidos en Colombia. Y por supuesto hay una historia detrás que vamos, fue muy vergonzoso escuchar que de repente ya habían llegado a una negociación cuando otras voces del gobierno habían salido en las redes sociales a defender su soberanía y que iban a hacer esto y aquello. Y bueno, no podemos ser reactivos en políticas, hay que ser activos. Y ahí sí creo que nuestra mandataria, en comparación al mandatario anterior que tuvimos, ha sido mucho más precavida. Vámonos un poco, Primitivo, si te parece, en este orden de ideas, al análisis de lo que va a ser el encuentro de la comunidad de estados latinoamericanos. Ese es bien importante, Ileana, y justamente es el tema que yo quiero tocar contigo, porque ahí México está como entre, ahora sí que a dos fuegos, ¿no? O como el jamón del sándwich, si tú me permites, ¿no? Exacto, exacto. Y justamente es donde quiero responder a tu primera pregunta respecto a cómo vemos a Trump en estas amenazas, cómo vemos a Colombia. Y creo que entonces viene esta posibilidad de México para demostrar cómo, estando en la encrucijada, pueden jugar con dos fuegos que no son enemigos. Por una parte, México ha estado tratando de acotar desde hace ya mucho tiempo un liderazgo regional que ha tenido un soporte importante y sustancial. Somos un país que ha tenido un desarrollo económico importante, pertenecemos a las economías emergentes y ocupamos el lugar número 2 en la economía mundial, con aspiraciones a llegar entre la 8ª y la 10ª, de acuerdo a este gobierno. El escenario mundial no permite visibilizar tan rápidamente esto, precisamente por el rol que está teniendo Trump con las amenazas y lo que puede generar en la economía. Sin embargo, hay que decir que México
entre estos dos fuegos, el de Estados Unidos por una parte y asistir a esta cumbre de la CELAC, tiene la posibilidad de generar una diplomacia multilateral muy importante donde pueda unificar alguna postura en relación al tema migratorio, los derechos humanos y la posición que pueden obtener como región al negociar con Estados Unidos como un bloque. Recordemos que la CELAC se compone por 33 estados. Más bien vamos a decir, solamente no pertenecen Estados Unidos y Canadá a la CELAC. El resto del continente es parte de la CELAC. Entonces, imaginémonos que logramos cerrar filas con estos estados para mostrar una postura y tratar, por ejemplo, de abordar, sí, las causas estructurales de la migración, que es algo que siempre se ha querido hacer, las causas de origen, y tratar de combatirlas para evitar la migración, ya sea documentada o indocumentada. Finalmente el fenómeno existe y lo importante es que los estados desarrollen las condiciones para que las personas puedan realizar sus vidas en sus estados sin tener que emigrar por cuestiones de violencia, por cuestiones de economía, por cuestiones de cambio climático, por cuestiones históricas. Entonces aquí México tiene la capacidad y la oportunidad de mostrar este diálogo diplomático para fomentar la cooperación en la región y tener este liderazgo regional en temas, por ejemplo, migratorios, en el tema de los vuelos de las deportaciones, llegar a un impasse, llegar a una proposición en conjunto, mantener abiertos los canales de comunicación con Estados Unidos y con los demás países. Hay que recordar que también algo muy importante aquí es que se suma a la CELAC la postura de la Unión Europea, que recientemente nosotros ya por fin firmamos con ellos la modernización del llamado TELCUEM, Tratado de la Unión Europea con México, que finalmente es un acuerdo de cooperación económica con la Unión Europea, pero que ya está modernizado y estamos en ese tren, pero la Unión Europea también va a estar presente en la CELAC. Y esta es una oportunidad para que América Latina diversifique y ya no tenga tal dependencia con Estados Unidos, sino que pueda asociarse con la Unión Europea de una manera mucho más importante. Hay que recordar que siempre hemos estado pegados a ellos. La Unión Europea todavía antes de la pandemia había subvencionado productos de América Latina por más de 3,000 millones de euros. Es decir, hay un interés particular en el sector agrícola y la Unión Europea acaba de firmar, por ejemplo, un acuerdo con el Mercosur. Entonces, creo que es importante abrir estos frentes y demostrar a Estados Unidos que independientemente la cadena tan larga que tenemos que fomenta la interdependencia o la articulación de nuestras economías no es exclusiva, que podemos generar mucha mayor sinergia con otras economías y dejar de ser tan dependientes de los Estados Unidos. Sí, obviamente, rechazar esa relación que es la más importante y vital que tenemos. México es el primer socio hasta el último trimestre más importante de los Estados Unidos y Estados Unidos para nosotros. Así es que yo creo que está entre la oportunidad de fomentar un liderazgo regional sin dañar la relación con los Estados Unidos, pero también defendiendo la relación que tenemos con los países de América Latina y el Caribe. Ileana, rápidamente, última pregunta es, ¿cómo se puede generar esta dinámica en donde México pues mantenga, porque no puede ser de otra forma, esta relación con los Estados Unidos y gane liderazgo hacia Latinoamérica y el Caribe sin salir raspado? Es decir, ya vimos que para Trump no hay negociación exclusivamente comercial ni negociación exclusivamente en materia de migración o de cambio climático. Todo se revuelve en este tipo de relaciones. ¿Cómo hacerle para que México, quede bien, ahora sí que con Dios y con el diablo, tomando en cuenta que en CELAC de repente pues está la presión de tomar decisiones en torno a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, los países marcados con la letra escarlata por el gobierno de Estados Unidos? Bueno, la agenda en la CELAC fundamentalmente justamente tiene temas de derechos humanos y medio ambiente en particular. Entonces, aquí en México, bueno, pues el reto que tiene es justamente tratar de generar o tener la ventaja que tenemos como posición geográfica estratégica junto a Estados Unidos para ser un hábil negociador e interlocutor con las problemáticas que puedan impactar a América Latina. Tenemos la oportunidad de buscar alianzas con países afectados por estas políticas migratorias para poder aumentar el poder de negociación con Trump. Es decir, dar la cara por otras naciones en el sentido de negociar qué plan vamos a proponer en temas migratorios que pueda solventar la situación sin generar tantos impactos en la región.
Entonces ahí nos volvemos un hábil interlocutor, repito, tratando de generar políticas migratorias a nivel continental para Sí. aumentar este poder de negociación del continente frente al propio Estados Unidos. Y finalmente tratando de buscar Ajá. alternativas económicas y de desarrollo entre los países que puedan permitir la diversificación para no tener tantos impactos cuando Estados Unidos cumpla las amenazas de incrementar los aranceles, por ejemplo. Muy O sea, bien. sí tenemos oportunidad. Muy bien, pues Liliana, muchas gracias por tomarnos la llamada y ayudarnos a entender lo que está ocurriendo y que de verdad ha sido un vendaval. Urge entender las cosas y saber cómo es que se debe enfrentar a este hombre llamado Donald Trump. Gracias, Ileana. Hasta pronto. Un saludo. Un fuerte Adiós. abrazo, Ileana Rodríguez Santibáñez, experta en relaciones internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Hacemos una pausa, volvemos.